Cuando ella me contaba me responden con un amén. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10 y 11 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Señor Jesús, buen Dios, Padre celestial, delante de ti estamos, Señor, invocando ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias a los hombres, que este tema quizás no sea para nosotros, porque vamos a hablar, o voy a hablar de una mujer que marcó la historia en la vida de muchos hombres y mujeres que también han marcado historia en la Biblia. Pero yo creo que no es tanto hablar de la persona, qué fue lo que hizo en esa persona o quién es la persona que Dios obró en gran manera, sino que lo que vamos a hablar en esta noche es lo que Dios ha actuado en esa persona. Y la palabra fe es algo que nos dice Hebreos capítulo 11, es buena fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos tienen que creer en algo o en alguien, pero muy pocos le creen a Dios. Y sabe, hay algo importante y esencial, que muchas personas creen en muchos actores. A veces nos metemos tanto en una película que pensamos que es real y hasta lloramos. Muchas personas creen en los futbolistas, que si llega al equipo podrá hacer grandes cosas. Pero hay algo importante, y es que esta iglesia ha sabido creerle al Dios Todopoderoso. Oiga, yo creo que no han escuchado, y es que esta iglesia le ha creído al Dios Todopoderoso, y en las experiencias que hemos tenido con Dios nos hacen decir, hablar, testificar de este poder maravilloso. Y yo creo que el poder de Dios Todopoderoso está aquí para ayudarnos. Alguien que lo quiera, que le diga fuertes aplausos a este Dios maravilloso. ¡Aleluya! La palabra avivar, Pablo habla a Timoteo un texto muy esencial y muy importante, donde dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. El avivar es hacer que una cosa sea más viva o intensa, dar nueva fuerza o vigor. Muchos hombres que han tenido grandes empresas han tenido que remodelar sus empresas, cambiar los trabajadores por otros mejores trabajadores, porque quieren remodelar, volver a sentir que su empresa está viva. Otros fracasan, otros surgen, pero yo creo que cuando esta iglesia comienza a avivar y comienza a creerle a Dios hoy más que nunca, los milagros comienzan a fortalecerse, los milagros comienzan a acontecer. Y yo creo que si alguien está necesitado, Jesucristo está aquí para ayudarnos. ¿Sabe qué sucedió en esta historia que nos relata el primer libro de Samuel, capítulo 1, el libro que leíamos? Nos muestra unos puntos paralelos a comparar. Elcana era un esposo que tenía dos mujeres. La una se llamaba Penina y la otra era Ana, donde la Biblia relata que Elcana amaba más a Ana que a Penina, el cual había dado ya herederos. En el tiempo antiguo era algo famoso que las mujeres tuvieran altos hijos, pero la triste historia de Ana era que ella no podía dar luz a un hijo. Era una mujer totalmente estéril. Pero aún así este hombre, Elcana, amaba a su esposa más que la otra mujer que le había concedido hijos. Y yo creo que a veces nos sentimos tristes porque Dios no nos responde, porque Dios quizás a veces no nos habla, a veces nos metemos a un lugar y a otro y más fracasamos. Yo creo que a veces los procesos en Dios, aunque hay en ocasiones que nosotros como jóvenes decimos: ¿por qué será que no me ponen a servir? ¿Por qué será que no me ponen atención? ¿Qué será lo que está pasando? Aun cuando nadie te esté viendo, hay uno más grande que sí nos está viendo. Cuando clamamos al Dios Todopoderoso, cuando le decimos: Señor, aquí está mi vida para servirte. Y yo creo que aquí hay una iglesia
Mama Perina era una mujer celosa, una mujer que le gustaba la rivalidad, el egoísmo, al tal punto de burlarse de Ana porque no podía tener hijos. Perina se había convertido en un desafío muy grande para Ana. Todo el tiempo mantenía reprochándola, diciéndole X o Y cosa, y yo creo que esa mujer día a día se ponía más triste. Ana lloraba, dice la Biblia, se lamentaba, había ocasiones que no comía, pero yo creo que a veces también como iglesia tenemos desafíos grandes, amén. A veces pasamos por un accidente o enfermedad, a veces la muerte prematura de un amigo o familiar, experimentar crueldad en los demás, a veces no sentimos la presencia de Dios, a veces el hogar o quizás aún los hijos están totalmente destruidos en el pecado, pero hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Pablo menciona respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, solo bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Aunque nos falte la palabra, aunque nos falte el alimento, pero que nunca, nunca nos falte la presencia de Dios en nuestros hogares. Que si estamos en un problema, en un desafío, hay poder en el nombre de Jesús. Que Jesucristo vaya siempre delante de nosotros. Hay alguien que va a poner a Cristo delante de su vida. Hay alguien que va a poner a sus hijos en la mano de Dios. Hay alguien que va a poner su hogar en la mano de Dios. Hay alguien que va a poner a su esposo, su esposa en la mano de Dios. Gloria a Dios. Esa familia al año acostumbraban ir con Elcana, su esposo, y toda su familia ir a Silo. Silo era el centro de la oración de Israel. Allí estaba el tabernáculo y el arca del pacto y el sacerdote Elí y sus hijos. Siempre acostumbraban ir a aquel lugar, a Silo. Y cada día lo hacían, cada año, para ir a hacerle sacrificio a este Dios, al Jehová de los ejércitos. Por lo que le había concedido a su mujer. Y entonces fueron, pongámosle, hablamos de esa manera, quizás este año fueron y subieron a Silo. Y dice la Biblia que cuando fueron a aquel lugar, esa mujer, la que tenía hijos, comenzó a reprochar a Ana. La Biblia menciona que Ana en ese momento no quiso comer y solamente se dedicaba a llorar por las burlas que recibía. Tanto hace que ni aún su esposo la podía consolar. El Pedro le decía a Ana, mujer, no importa que no me hayas dado hijos, no importa que no tengas hijos, pero yo a ti te amo. Y Ana decía, no, realmente no solamente es eso, porque estaba cansada de las burlas, de lo que estaba viviendo. Y dice el texto que estábamos leyendo, que Ana oró desde lo más profundo de su alma y lloraba. Tanto así que comenzó a creer en el Dios que tenía, que había hecho un voto para con Dios. Tanto así que le dedicó ese hijo 100% para Dios. Y yo creo que aquí hay padres que siempre le han dedicado sus hijos para la gloria de Dios, aunque no estén aquí en la iglesia. Esta historia me recuerda algo que me contaba mi madre, que cuando tenía un año o 2 años prácticamente, yo sufría mucho de los pulmones, de la gripa, tenía una fiebre extremadamente alta, me tenían medicamentos, de todo. Y mi madre y mi padre me cuentan que en un momento llegaron a decir, no vamos a darle más remedio, sino que vamos a creerle a Dios. Si Dios lo tiene para algo grande, que lo sane, y si no, que se lo lleve. Me cuenta mi madre que ella llamó al pastor Otoniel Duque y le dijo que orara a favor mío. Y mi madre y mi padre botaron todos los medicamentos y le dijeron, Señor, aquí está tu hijo.
Y mi madre me cuenta que cuando terminaron la oración, Jesucristo tomó mi corazón, mi vida física y la restituyó, porque realmente este Dios soberano sigue haciendo grandes milagros, y más aún cuando tiene un propósito en la vida de alguien. Muchos dicen: Dios no hace nada de mí. Créame que sí, Dios lo hará, porque un propósito grande y especial Dios tiene para con su iglesia. Oye, yo creo que todos lo han escuchado, y es que con todos los que estamos aquí, desde el más niño hasta el más anciano, Dios tiene un propósito especial. Y si lo cree, primero fuerte ese aplauso a este Dios maravilloso. Pero lo más profundo de su alma, alguien que lo adore, porque Él es aquí presente para ayudarnos. Aleluya. ¿Sabe qué sucedió cuando Jesús se le acerca a Pedro y estaba pescando? Jesús le dice a Pedro: echa la red en mi nombre y verás que en abundancia vas a recoger. Yo creo que Pedro haber dicho: ¿será que sí? ¿Será que si lo hago va a suceder? Y dice la Biblia que Pedro comenzó a pensar en la relación entre la capacidad de Pedro y la capacidad de Dios, entre su conocimiento y el conocimiento de Dios, entre su experiencia y la experiencia de Dios. ¿Sabe algo? Tenemos un Dios todopoderoso que cuando Él habla en nuestros corazones, así es, este Dios más de hablar también cumple. Este Dios más de hablar también cumple lo que nos promete. Y ese hombre Pedro, dice la Biblia, que echó la red para adentro, y cuando sacaron la red no podían soportar la cantidad que habían recogido. Óigase, cuando alguien le cree a Dios, aún lo que piensa, yo creo que Pedro pensaba salir a pescar y decía: bueno, con 3 peces que me pesquen, suficiente para mi comida. Pero a veces cuando la presencia de Dios se nos cruza en nuestro camino, a veces sacamos más de lo que nosotros podemos pensar, porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de este Dios maravilloso. Jesucristo siempre brinda en abundancia, y si alguien ha dado en abundancia, pídale más, que Dios tiene mucho más para darnos. Alguien que necesita de Dios, alguien que necesita más de Dios en esta noche, que le brinde y adore a este Dios maravilloso. Dice la Biblia que mientras Ana oraba largamente, Elí la observaba y pensaba que estaba ebria, porque solo movía sus labios. Y Elí se le acerca y le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Ana en ese momento le dice: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido nada, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Yo creo que a veces es necesario quebrantar nuestros corazones delante de la presencia de Dios, porque es esencial para nuestras vidas, porque no todo el tiempo vamos a estar bien. Hay ocasiones que vienen tribulaciones, angustias, que pensamos no poder más. Y yo creo que a veces como esposos o como esposas, ahí está esa ayuda idónea para que nos ayude a seguir adelante. Y qué lindo es eso, qué hermoso es eso. Aún los hijos tienen a sus padres para que los ayude a seguir adelante en este camino. Un día llevaba quizás unos meses de bautizado y me sentí totalmente débil. Y yo le dije a mi papá, yo le dije: Padre, yo realmente me voy a alejar de Dios. Y mi padre me decía: póngase a pensar en todo lo que usted ha pasado. Póngase a pensar quiénes tanto han orado por usted para que esté en el día de hoy hasta aquí. Y póngase a pensar todo lo que usted va a destruir cuando se aparte. Y yo creo que a veces necesitamos padres, esposos y esposas, hijos e hijos que se llenen del poder de Dios y autoridad para sí mismo ayudar a los demás, porque no solamente tú necesitas, hay otros que también necesitan que le prediquemos, que
anunciemos, que le demos un consejo. Y yo creo que aquí está la iglesia del Señor, que está 100% dispuesto para trabajar en la obra del Señor. Aún no sean pastores, aún no sean esposas de pastores, pero ahí están los ancianos, los hermanos que salen a visitar, las mujeres que visitan, los niños que están con otros niños diciendo, vamos para el culto, vamos para las enseñanzas. Y yo creo que si la iglesia nos unimos, esta iglesia crece en la vida espiritual, crecemos en todo. Parece que nadie queremos crecer en todo, pero yo sí quiero crecer en todo. Yo sí quiero que este Dios maravilloso me ayude en todo momento. Yo sí quiero que Dios me ayude en todo momento de orar, en mi vida, en mis estudios. Y yo creo que también ustedes también necesitan de Dios. ¿Sabe cuando el líder le dice esas palabras a Ana? Me recordaba de un texto bíblico que está en Efesios capítulo 5, versos 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y me ponía a pensar un poco en este tema, o en este texto bíblico, y lo que estaba viviendo Ana en ese momento, que la confundieron pensando que estaba ebria. ¿Sabe? Los que llegamos a experimentar en el pasado antiguo, que el trago, cuando comenzamos a beberlo o comenzamos a tomar exageradamente, el alcohol toma control de nuestras vidas, se apodera de nosotros, que cometemos errores, cometemos cosas que no queríamos cometer, y toma el control de nuestras vidas. Asimismo, que este Dios hacía comparación respecto a ello, porque cuando alguien se deja tomar por el Espíritu Santo, nos vamos caminando sin mirar, porque este Dios es el que guía a su iglesia. Y yo estoy convencido y seguro que este Dios siempre ha estado con nosotros, aún en los peores momentos. Jesucristo siempre ha estado y estará y seguirá estando para su iglesia. Y yo creo que esta iglesia ha sido lavada con la sangre del Cordero, y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué tanto tú has orado o hemos orado? ¿Qué necesidades hay en nuestros corazones? La Biblia relata que Ana, al pasar el tiempo, se fue creyéndole a Dios, y cuando se acostó con su esposo, dice la Biblia que Dios se acordó de lo que Ana había pedido. Y cuando al pasar los días o los meses, Ana se dio cuenta que Dios le había cumplido, le había dado el milagro de tener un hijo. Y yo creo que esto es algo valioso, algo hermoso, porque vivir experiencias con Dios no se compara con nada de lo que hay en este mundo. Yo creo que tener experiencias con Dios es algo que nos hace fuerte, algo que nos hace seguir adelante, seguir triunfando en nuestra vida cristiana. Porque hay una canción de Danilo que dice los lindos recuerdos, y yo creo que sí, hay lindos recuerdos que hemos vivido desde que empezamos el evangelio, el transcurrir. Pero yo no me quiero quedar con esos recuerdos pasados. Yo quiero seguir teniendo más experiencias con Dios. Y sabe algo, ¿cómo obtenemos las experiencias con Dios? Es clamando, orando, ayudando, vigilando, en relación con Dios, en intimidad con Dios. Y cuando esta mujer concedió a dar a luz un hijo y le puso su nombre Samuel, donde proviene de la expresión hebreo que significa oído por Dios. Ana, después de que creció, destetó a su hijo,
Dice la Biblia que ella también tenía que cumplir lo que había prometido. Es que a veces pensamos que cuando Dios nos da es suficiente y nosotros no tenemos que seguir dando. Y créanme que a veces caemos en los errores como iglesia, y yo lo he vivido. Que sí, que wow, Dios me usa, que sí, que por acá, que por allá, y nos despreocupamos. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, y poco a poco vamos caminando y vamos perdiendo el sentido de la presencia de Dios, vamos perdiendo la esencia de la presencia de Dios, y cuando nos damos cuenta, estamos a punto del abismo. Pero yo siempre he dicho que este Dios ha sido extremadamente bueno, porque ahora a punto de caer, a punto de estar muertos espiritualmente, Jesucristo nos ha dado vida y vida en abundancia, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo por eso te quiero celebrar en mi vida, en los hogares de la iglesia, en la familia de la iglesia, está la presencia de Dios, así como el arca del pacto estuvo en la presencia de Dios. Así mismo Dios estará con nosotros. Hay a veces que nos encontramos, cuando antes salía a visitar bastante, me encontraba con familias donde se encontraban totalmente destruidas espiritualmente, otras económicamente, y daba dolor ver ello. Y a veces uno se pone a pensar qué sería de nosotros si también viviéramos esa experiencia. Yo creo que aquí algunos hemos experimentado cosas iguales, el no tener recursos económicos en ocasiones. Y a veces nos ponemos a pensar, bueno, no he tenido economía durante un mes, pero Dios me ha proveído. No he tenido trabajo, pero Dios ha estado ahí para sustentar mi hogar. Gloria a Dios. Y a veces nos ponemos a pensar, a sentar y decir, Señor, lo que tú has puesto en nuestras vidas también se hace realidad. Y es que ¿sabe por qué? Es que nosotros comenzamos a ver grandes milagros en Dios. Es porque cuando hay alguien que le ha creído a este Dios maravilloso, pero cuando alguien está totalmente ciego y no puede ver la gloria de Dios, no puede ver lo que Dios puede hacer en tu hogar, en tus hijos, en tu vida, en tus estudios académicamente, porque muchos piensan, no tengo la sabiduría para estudiar. Déjame decirte que Dios siempre nos va a preparar en todo, nos va a capacitar en todo, porque Él quiere que su iglesia siempre esté en lo más alto, siempre esté en un lugar alto, que demos testimonio, porque somos embajadores de Cristo, y cuando alguien es embajador de un país, lo presenta como lo mejor, y yo creo que yo quiero presentar a este Dios maravilloso, como el Dios más bueno, como el Dios más grande, como el Dios más especial, el Dios más divino, el Dios que es rico. Oiga, no lo escuchamos, pero este Dios es rico, Él es el dueño del oro y la plata, y el que tiene a Dios, lo tiene todo. El poder del nombre de Jesús. ¿Y sabe algo? Dice la Biblia, Marcos capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oye, iglesia, aférrese a las promesas de Dios. Sigue diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. Alguien que se lo sepa, que me ayude a invocarlo. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuánto lo creen? Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuánto lo creen? Tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Cuánto lo creen? Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe algo? Un día mi mamá me dijo, Cristian, ven, oremos por su hermano que está con fiebre.
Y yo le dije, mami, vamos a buscar al pastor para que venga a orar por él. Ella me dijo, no, hijo, nosotros también tenemos el mismo poder. Y cuando comenzamos a orar, oiga, escuchen la expresión que yo hice. Hay ocasiones que Dios conoce nuestros corazones y a veces como que nos trabamos orando, pero Dios responde. Yo le dije, Señor, quítale la fiera a mi hermano, así como le quitaste la fiebre a la mamá de Pedro. Y no era la mamá, era la suegra de Pedro. Pero aún Dios abría la disposición con el corazón que íbamos y creyéndole que en su nombre iba a haber sanidad. Y yo creo que cuando hay una iglesia que le invoca de veras, Dios responde, Dios actúa. Y yo creo que en esta noche hay una iglesia que está empezando a creerle más a Dios. Vamos a pensar otra vez en nuestro lado y Dios te ha respondido. ¿Cuántas veces has orado y Dios te ha respondido? Yo creo que en esta noche sabemos más fuerte. Ahora que la presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Señor de nuestros corazones, Él se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Ahora alguien que se suelte para Dios, alguien que se suelte para Dios, alguien que lo ore. Quiero que levante sus manos en esta noche y voy a decir unas palabras y ustedes van a declarar amén, porque esto es lo que Dios ha hecho. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio a Dios que Caín. Oiga, no lo escucharon, pero por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín.